En el capítulo anterior, James terminó con la vida del rey Melromarc de una manera brutal después de un pequeño enfrentamiento el cual no significó nada para Heller. Sin embargo, Melty junto a Eclair y Amaya estaban corriendo por los pasillos del castillo para llegar lo más rápido a la sala del trono. Pero todo el esfuerzo de Melty para poder evitar la muerte de su padre fue en vano. Ya que para cuando llegó a las puertas de la sala del trono James ya había arrancado la cabeza del rey. Tras el descargo de enojo, tristeza y estupefacción, Melty acompaña a Heller y a los demás como si fuera un cascarón vacío fuera de la ciudad donde se reunieron con el héroe de la espada Ren. Mientras estaban en el carruaje viajando hacia las tierras de un noble mencionado por Eclair. Heller estaba hablando con Balgruuf y le pregunta si alguna vez tuvo esposa o hijos. A lo cual Balgruuf comenzó a hablar de su esposa y también de cuando aún existía el reino de Lothric. Capítulo 14. La historia de su pasado. Parte 2. Luego de que el rey Oceirus diera la noticia de la creación de la nueva orden para acabar con el dios Sarumar, los murmullos y los cuestionamientos acerca de qué era lo que les esperaba el futuro aparecieron. Pero aunque ciertamente los hombres deseaban saber más detalles de lo que había ocurrido, dadas las urgencias de la situación actual, comprendían que no podían permitirse el lujo de hacer muchas preguntas. Y luego de unas cuantas horas más en la sala del trono, la reunión finalmente había terminado. Y saliendo del palacio Balgruuf y Briseida se juntan con Vilkas y su familia. Sin embargo, el rostro de los tres mostraba la preocupación que estaban experimentando y esto fue notado por Andrómaca, quien preguntaría qué había pasado y cómo había ido todo. ¿Qué sucede? ¿Ha ido todo bien ahí dentro? Te veo preocupado. Y acercándose a su esposa le responde diciendo: es como dijeron Balgruuf y Briseida. Esta situación es muy grave y tendré que partir dentro de poco. Al decir esto, la expresión de Andrómaca sería de preocupación y Helena preguntaría con inocencia: Papi, ¿tienes que irte otra vez con los soldados? Dijo Helena sosteniendo la mano de su madre. Al escuchar esto, tanto Vilkas como Andrómaca miraron a su hija. Y tomando unos segundos, Vilkas se arrodilla frente a su hija y le responde: así es, hija. Tengo que ir con ellos otra vez. Balgruuf y Briseida también me acompañarán. Ante esto, Helena dirigió su mirada por unos segundos a los caballeros que acompañaban a su padre y volvió a decir mirándolo nuevamente, esta vez con un rostro algo triste: pero, acabas de regresar. Dijiste que cuando volverías pasaríamos tiempo juntos y que iríamos a ver el festival con mi madre. Lo prometiste. Estas palabras fueron como un puñal enterrándose poco a poco en el corazón de Vilkas. Para él, las promesas que le hacía a su hija eran de mucha importancia y siempre que hacía una trataba de hacer todo por cumplirla. Pero esta vez, por más que quisiera cumplir esta promesa, no podría hacerlo. Lo sé, hija.
Pero por más que quiera no puedo cumplir nuestra promesa. El rey nos encomendó una misión muy importante. Pero mira, cuando regrese de esta misión, tú y yo pasaremos mucho tiempo juntos. Así que necesito que seas fuerte y no estés triste. ¿Sí? Esto lo decía Vilkas mientras ponía su mano en el mentón de su hija mientras le mostraba una sonrisa. ¿De verdad lo prometes?, decía la niña aún cabizbaja. A lo que Vilkas respondería: lo prometo, hija. A ver, ¿quién es mi niña fuerte y valiente? ¿Quién es? Esto lo decía para tratar de subir el ánimo a su hija. A lo que Elena contestaría aún algo triste: soy yo. Así es. Tú eres mi niña fuerte y valiente. ¿Y sabes qué? Si algo les llegara a pasar a ustedes dos, yo siempre estaré ahí para protegerlas. Siempre iré a ustedes. Eres lo más importante para mí junto a tu madre y no las cambiaría por nada. Así que no estés triste. Tras estas palabras, la niña se anima un poco y esta vez son Balgruuf y Briseida quienes se acercan a ella y le dicen que cuidaran de su padre para que nada malo le suceda. ¿Cuándo tienes que partir?, preguntó Andrómaca a su marido. Hoy mismo debo ir a los cuarteles. Allí nos darán nuestras nuevas asignaciones y mañana partiremos hacia la frontera para reunirnos con los soldados de los otros reinos. Y mirando a su hija se despide diciendo: hazle caso en todo a tu madre. Te quiero mucho. Tras decir esto, le da un beso en la frente y dirigiéndose a su esposa procede a despedirse con un beso y unas pocas palabras. Ve con cuidado. Estaremos esperando tu regreso, dijo Andrómaca despidiéndose de su marido. Y tras una amarga mirada, Vilkas termina de despedirse y se retira a los cuarteles junto a Balgruuf y Briseida. Llegados al cuartel se podía ver un gran número de soldados y caballeros procedentes de todas las órdenes del reino. Entre todos ellos uno destacaba por su altura y su reconocida armadura. Este era el gran caballero Artorias quien se acercaba a ellos. Balgruuf. Tiempos invernos, dijo Artorias saludando a Balgruuf. Así es, maestro. Han pasado muchos años desde nuestro último encuentro, respondió al saludo con formalidad. Pero Artorias mostraría una sonrisa y respondería con naturalidad: vamos, Balgruuf. No es necesario que seas formal conmigo. Nos conocemos desde hace años y somos amigos. Habla con más confianza. Tras decir esto, Balgruuf se toma unos segundos y tras una pequeña risa responde: bueno. En ese caso. Ha pasado tiempo, viejo bastardo. Tanto Briseida como Vilkas se sorprendieron por el cambio radical en la forma de dirigirse al gran caballero por parte de Balgruuf. Esto desató una gran risa entre ambos y seguidamente procedieron a darse un gran abrazo. Vaya. Mírate. Gran caballero Artorias. ¿Quién diría que mi maestro llegaría alguna vez a tal puesto? ¿Cuándo fue que te nombraron gran caballero? Ante esto Artorias responde aún con una sonrisa: no fue hace mucho. En realidad, fue hace tan solo unos días que me nombraron gran caballero. Fue exactamente cuando comenzaron a correr los rumores de la desaparición de los dioses. Mejor dicho, cuando los dioses comenzaron a ser asesinados por Sarumar. Ante esta respuesta, tanto Balgruuf como Briseida y Vilkas comprendieron el nombramiento de Artorias. No se trataba únicamente de que se necesitara una figura para comandar las tropas, sino porque Artorias era uno de los mejores maestros espadachines. Por no decir el mejor de todos los reinos. Tanto era su fama que muchos querían ser entrenados por él, pero muchos habían sido rechazados y tan solo unos pocos fueron entrenados a lo largo de su vida. Aunque solo había desarrollado un vínculo de amistad más allá del vínculo maestro-aprendiz. Y estos eran Balgruuf y Sarumar. Por lo que cuando Artorias se enteró de la traición de su antiguo aprendiz, era algo que no podía comprender. Pero ¿por qué su amigo y viejo aprendiz decidiría traicionar a todo el mundo y acabar con los demás dioses? Sintiéndose responsable de esto,
Buscó la forma de corregir su error y poner fin a las maquinaciones de Sarumar. O en su defecto, acabar con la propia vida de su antiguo aprendiz. ¿Pero por dónde podía empezar? Ciertamente su antiguo aprendiz y amigo ahora era un dios. Lo que significaba que muy probablemente ahora tuviera un poder aún mayor al que tenía cuando terminó su entrenamiento. Y entonces, como si fuera una oportunidad enviada por los cielos o el mismo destino, el rey Oceirus lo había llamado para presentarse en la sala del trono. Allí, esperando pacientemente lo que estaba por venir, el rey le ofreció el puesto de gran caballero y le explicó qué estaba pasando en realidad. Y tanto Artorias como el rey entendían algo gracias a sus vastos años de experiencia. Comprendían que si algún aprendiz tomaba un camino erróneo, era deber del maestro corregir ese camino y hacer volver al aprendiz. Por esta razón, el rey Oceirus le ofreció la oportunidad de enmendar los errores de su antiguo aprendiz, comandando una nueva orden de caballeros. Sin embargo, todo esto no lo sabe Balgruuf. Aunque tanto él como Sarumar hayan compartido el mismo maestro, no es consciente del enorme peso que hay sobre los hombros de Artorias en esta campaña. Bueno, dejando de lado los saludos. Sé que eres el mejor de los Karimari. Y es por eso que quiero que seas uno de los comandantes. Y mirando a los acompañantes de Balgruuf les dijo: ustedes deben ser Briseida la Dama de Plata y Vilkas Oso Salvaje. He oído historias sobre ustedes. Y por lo que puedo ver, me atrevo a decir que son ciertas. Así que al igual que Balgruuf, quiero que ustedes sean comandantes. Tras decir esto, Briseida y Vilkas estaban sorprendidos porque este hombre ya los conocía. Pero Balgruuf explica que debido a que es un maestro espadachín y con su actual puesto como gran caballero, lo mínimo que se podría esperar es que conociera a los mejores miembros de algunas órdenes del reino. Mientras esto sucedía, una persona miraba con recelo todo esto. Un miembro de la misma orden de Balgruuf. Un Karimari. Y luego de que terminaran de hablar y se retiraran, el Karimari se retira también con un rostro el cual mostraba su desprecio por Balgruuf y sus acompañantes. Al día siguiente el gran número de caballeros partió de la ciudad para ir a la frontera y reunirse con los caballeros de los otros dos reinos. Este viaje tomaría unos cuantos días para poder llegar a la frontera y una vez allí, para la sorpresa de todos, la gran cantidad de soldados que esperaban encontrar no era ni la mitad de lo que imaginaban. Por parte del reino de Drangleic, solo había mandado a 200 soldados. Sin embargo, entre ellos se encontraban los Ardad Yachi, un grupo selecto de guerreros temidos y respetados por Lothric y Lordran por su gran sentido del honor y brutalidad en combate. También eran conocidos por preferir usar sus propios puños y otras partes del cuerpo a la hora del combate a pesar de que sabían luchar de forma muy diestra con espadas y lanzas. Además del hecho de que eran semi-humanos. Pero la gran desventaja de estos grandes guerreros era su número ínfimo. Ya que solamente existían 150 guerreros y todos se encontraban en la frontera junto a las fuerzas de Lothric. Los otros 50 caballeros que se encontraban con ellos eran los mejores de las órdenes de caballeros de Drangleic. Mientras que Lordran había enviado 400 caballeros. Pero estos caballeros eran los tan conocidos caballeros de Berenice. Caballeros con una destreza comparable a los caballeros de plata del reino de Lothric. Aunque pocos en cantidad. Ciertamente ambos reinos habían enviado lo mejor de su poderío militar para acabar con la amenaza que representa Sarumar. Y en total, todos los soldados allí hacían un total de 5000 efectivos. Siendo claramente Lothric el grueso de esta fuerza. Una vez reunidos emprendieron nuevamente el viaje para ir a cumplir su misión. Existían pocos lugares donde Sarumar podría esconderse o maquinar sus siguientes planes. Y para fortuna de Artorias y sus hombres la mayoría de ellos fueron destruidos cuando los demás dioses fueron asesinados. Por lo que solo quedaban dos lugares los cuales visitar. Ambos se encontraban cerca de la frontera a unos cuantos días de viaje desde el punto en el que se encontraban. Y uno de estos después pasará a estar custodiado por uno de los seres poderosos en los tiempos actuales para evitar su profanación.
Unos kilómetros avanzaron cuando arribó la noche y el campamento se formaría. Artorias junto a algunos hombres harían una fogata para intentar despejar su mente de todo lo que lo perseguía y a su lado llegaron Balgruf, Briseida y Vilkas. Poco después apareció Garius. Una vez sentados comenzaron a hablar un poco sobre los soldados de los que estaban al mando. Vilkas. Quedaste al mando de los Ardad y Akchi. ¿Son tal como dicen los rumores acerca de ellos? Preguntó Briseida de forma curiosa. A lo que Vilkas contestó. Sí. La verdad es que para mí es un honor poder estar al mando de ellos. Yo soy en parte drangleiano. Y con ellos es como si me sintiera en familia. De hecho, no sé si Balgruf te lo ha contado. Pero cuando éramos más jóvenes y apenas llevábamos unos años de servicio fuimos uno de los tantos que entrenaron con ellos como una forma de intercambiar conocimientos. Ante esto Balgruf dijo. Lo recuerdo. Fue una de mis mejores experiencias pero también la más difícil. El estilo de vida que llevan no es para cualquiera y hay que tener un temple increíble. No por nada son los más grandes guerreros de Drangleic. Incluso entrenan a tal punto su cuerpo que es como si llevaran una cota de malla o una armadura de hierro todo el tiempo. Mientras Balgruf y Vilkas comentaban sobre esto, los tres vieron cómo Artorias parecía tener una mirada perdida. Envuelto en sus pensamientos a tal profundidad que no se había percatado de la presencia de sus acompañantes. Maestro. Quiero decir. Artorias. ¿Sucede algo? Preguntó Balgruf. Al notar esto Artorias volvió en sí mismo y dijo. ¿Qué? Ah. No es nada. Solo estaba recordando algunas cosas del pasado. Respondió evitando la pregunta de su amigo. Y levantándose se despide de ellos. Aprovechen de descansar. Partiremos al alba mañana. A pesar de la amistad y confianza que tenía en su antiguo aprendiz, no se atrevió a contarle qué era lo que lo aquejaba. No por miedo a ser repudiado o mirado con desdén, sino que simplemente su honor lo obligaba a resolver esto solo y sin ayuda. A la mañana siguiente se movilizaron nuevamente. Pero para llegar a su destino, primero debían pasar por la torre de Medivh. Y dado lo ocurrido recientemente, cruzar por ese lugar es algo peligroso. Después de muchas horas de marcha, al fin se encontraban en el antiguo hogar del difunto gran mago Medivh. Pero al estar allí todos sentían que podía ser una trampa debido a abrumador silencio y quietud. Incluso hasta la más mínima respiración provocaba un gran sonido. Sumando a esto, la torre se encontraba dentro de un pequeño bosque y cerca de allí también se encontraba una pequeña laguna la cual usaba Medivh para suministrar de agua a la torre. De repente, múltiples flechas y bolas de fuego impactarían en los soldados matándolos al instante. Inmediatamente un cuerno de guerra sonaría aumentando la confusión y el caos entre las tropas. Y como si fueran demonios salidos de una pesadilla o los rincones más recónditos de la oscuridad, los seguidores salieron de su invisibilidad creada por sus magos y atacaron por los flancos al ejército combinado de los tres reinos. Cierren la línea. Reagrúpense. Escudos al frente. Gritó Balgruf a los hombres bajo su mando para reorganizarlos y rechazar la carga enemiga, mientras que los demás comandantes hacían lo mismo. Sin embargo, el bombardeo incesante de flechas y bolas de fuego era demasiado para seguir manteniendo una posición defensiva por mucho tiempo. Y esto se hizo notar rápidamente. Tras aguantar unos minutos en esta formación se escuchó la siguiente orden. ¡Ataquen! Quien gritó esto era Balgruf, que nuevamente ordenando a sus hombres para que realicen un violento empujón para desestabilizar al enemigo y matarlo. Sangre y gritos junto con el ensordecedor sonido del choque de las espadas era lo único que se escuchaba en el campo de batalla. Una hora pasaría y la batalla aún no terminaba. En el suelo se podían ver los cuerpos de los caídos de ambos bandos.
Aunque era normal que los comandantes se quedaran detrás de sus hombres para seguir dando órdenes. En el caso de Balgruuf, Briseida y Vilkas era totalmente distinto, ya que se encontraban entre los soldados luchando en primera línea y esto animaba aún más a sus compañeros. Debido a la vasta experiencia y habilidad de Balgruuf en batalla, todos los que se enfrentaban a él morían rápidamente con los movimientos combinados de su espadón y su daga. A su vez Briseida igualmente estaba haciendo lo suyo pero con su estilo tan refinado y preciso. Por otra parte Vilkas y los Ardadjiakchi estaban provocando un gran destrozo en las filas enemigas. En un momento dado, un hombre más alto que Balgruuf y que portaba lo que era un gran mazo de guerra mataría a varios soldados. Entre ellos se encontraban algunos Karimari conocidos de Balgruuf. Además de esto la armadura que estaba usando provocaba la sensación de que tenía un cuerpo mucho más grande de lo que posiblemente tuviera. La expectación del próximo duelo provocó que los hombres de ambos bandos formaran una pequeña arena mientras alentaban a los duelistas. Y al sentir que este hombre no era como los otros, tomó su postura mientras miraba fijamente a su oponente. A la misma vez el hombre únicamente mantenía el mazo apoyado sobre su hombro. Por unos segundos, ambos mantuvieron sus posiciones hasta que fue Balgruuf quien rompió la quietud, abalanzándose rápidamente hacia las piernas. Pero los reflejos de su oponente era tal como se lo esperaba Balgruuf. Por lo que cuando estuvo a distancia para concretar su ataque, el hombre hace un golpe descendente con el mazo. No solo con el fin de interrumpir a Balgruuf, sino que también matarlo con un contundente golpe en la cabeza. Pero Balgruuf es capaz de esquivarlo hacia un costado y gracias a la posición algo incómoda en la que había quedado, tuvo que dar una vuelta en su posición para dirigir otro ataque ahora hacia el cuello del hombre. Pero viendo esto el soldado utiliza el mango de su arma para bloquear el espadón de Balgruuf. Seguidamente le da un fuerte golpe con su pierna para tomar algo de distancia. Esto desestabilizó a Balgruuf, proporcionando el tiempo suficiente para que el hombre intentara otro ataque descendente con todas sus fuerzas. Y al poder esquivarlo, Balgruuf decide desviarlo usando la hoja de su espadón. Pero cuando pensaba que esto dejaría en una posición muy vulnerable a su oponente, es sorprendido por este ya que en la misma posición que había quedado su mazo, lanza un segundo ataque en forma de barrido el cual impacta de lleno en el cuerpo de Balgruuf, causando así que ruede por el suelo. Pero el ataque aún no terminaba y el barrido solo había sido el primer movimiento, puesto que el plan del hombre en ese momento era atacar con todo nuevamente. Por lo que adelantando un paso atacó nuevamente al lugar donde se encontraba Balgruuf. Al ver esto Balgruuf rueda por el piso esquivando por tan solo unos milímetros la parte superior del mazo. Y sin perder el tiempo, Balgruuf se levanta nuevamente con una pirueta y tomando una posición baja, usa una de las técnicas aprendidas de su maestro, lanzándose nuevamente pero antes de llegar al hombre, entierra su daga en el suelo a modo de ancla y girar en ese punto para atacar sus piernas. Pero al no tener efecto alguno esto, aprovecha el impulso que había ganado al girar y liberando su daga del suelo. Se impulsa hacia el cielo y procede a hacer un ataque descendente el cual es bloqueado por el hombre usando nuevamente el mango de su arma, provocando así que una de sus rodillas tocara suelo gracias a la fuerza del ataque. Esto era una oportunidad de oro. El cuello de este hombre estaba expuesto y sus dos brazos están sujetando su arma. Y además de esto la fuerza de Balgruuf es bastante para mantener presión con una sola mano. Por lo que usando su daga, da un corte rápido y certero en el cuello, provocando que rápidamente se debilitara y cayera al piso pero sin morir en el instante. Por lo que Balgruuf daría el golpe de gracia enterrando su espadón en el corazón del hombre atravesando así su pecho. Mientras que los gritos de los hombres de Balgruuf eran de celebración, los seguidores de Sarumar habían quedado impactados ante la derrota de quien parecía ser uno de los mejores de su bando. Pero pocos segundos después gritaron y cargaron contra sus oponentes, reanudando así la batalla en esta parte del frente. Maldita sea. Ese tipo casi me mata. Por suerte pude acabar con él pero si hay otros como él. Espero que si aparecen los demás tengan tanta suerte como yo.
decía Balgruf retirándose un poco del frente para tomar algo de aire mientras que sus hombres seguían luchando. La batalla continuó durante una hora más, y de la nada nuevamente un cuerno de guerra sonaría, dando la señal a los seguidores de Sarumar para que se retirasen del campo de batalla. Al ver esto, el ejército comandado por Artorias gritaría de júbilo ante la aparente victoria. Pero el costo de esto fue muy alto. Más de la mitad del ejército había muerto producto del ataque sorpresa y de los bombardeos de los magos. De los 5000 efectivos, solo quedaron alrededor de 2150 efectivos. Y de los soldados de Drangleic solo quedaban 100 Ardad-Yachi y el resto había muerto. Mientras que los caballeros de Berenice se habían reducido a solo 190 caballeros. Al poco tiempo los comandantes se reunieron para planear qué harán a continuación. Les agradezco a todos por presentarse. Quiero partir diciendo las bajas que hemos sufrido después de esta batalla. Y lamentablemente hemos perdido poco más de la mitad de nuestras fuerzas. Debemos notificar de esto al rey y avisarle que los seguidores de Sarumar cuentan con al menos un gran ejército. Un momento de silencio se haría presente después de decir esto y Artorias volvió a decir. Veo que todos estamos de acuerdo. Balgruf. Tú y Briseida irán de regreso a la capital. Vilkas. Tú y el resto de los Ardad-Yachi los acompañarán. De repente, un soldado entró a la tienda donde se encontraban los comandantes y Artorias y reportaría el avistamiento de fuerzas enemigas. Esto alteró completamente a los presentes puesto que no había pasado mucho tiempo desde que había terminado la batalla anterior. Preparándose lo que más podían. El ejército ya cansado se dispuso a luchar una vez más. Y en sus mentes tenían en claro que ahora era muy probable que no sobrevivirían a esta batalla. Pero esto no era razón para darse por vencidos. Detrás de ellos están sus familias y sus seres queridos. Si han de morir aquí para poder salvarlos, con gusto darían sus vidas en este campo de batalla junto a sus hermanos de armas. Un fuerte grito se escucharía. Uno tan fuerte y estremecedor que avivaron la llama dentro de sus corazones. Y desenvainando sus espadas, Balgruf y Briseida, junto a Vilkas y Artorias irían al frente de sus hombres, dando comienzo a la segunda batalla en la torre de Medivh. Al instante después del choque de ambos ejércitos, la bravura y tenacidad del ejército de los tres reinos había conseguido una impresionante fuerza. Tanta que había conseguido hacer retroceder el centro del ejército de Sarumar. Pero pronto se vieron superados por el número de sus enemigos. Y mientras que Artorias, Briseida, Balgruf y Vilkas asesinaban a los soldados enemigos, Sarumar mismo se había presentado en el campo de batalla. Y al notar esto Artorias gritaría después de arrancar su espada del pecho de un soldado enemigo. Sarumar. Ven y enfréntame. Terminemos con esto y con tu traición. Diría apuntando su espada. Al verlo, Sarumar tendría un rostro de sorpresa y confusión. Por lo que acercándose a su antiguo maestro le dijo una vez frente a él. ¿Traición? Creía que de todos tú ibas a entender todo lo que he estado haciendo. Dado que Balgruf y los demás estaban cerca de Artorias habían logrado escuchar esto. Por lo que impactado preguntó. ¿Entender? ¿Qué es lo que quiere decir? A lo que Artorias responde mientras mantenía su espada apuntando hacia su antiguo aprendiz. Una vez hace muchos años Sarumar me contó algo sobre cambiar las cosas. Corregir y traer orden. Pero nunca creí que haría algo como esto. Ante esto Sarumar responde. Siempre fuiste un iluso. Mientras tú me enseñabas esgrima por mi parte también aprendía a domar aún más mis habilidades mágicas. Creíste que quería hacer un cambio como el que pretenden hacer aquellos que tienen coronas o un gran poder. Pero la verdad es que la única forma de generar un gran cambio es obligar al mundo a cambiar. Esto sorprendió mucho a Balgruf.
puesto que fue en ese momento que se había enterado que Sarumar fue el aprendiz de su maestro. Te equivocas, Sarumar. El camino que has elegido solo te llevará a la soledad y al sufrimiento. Y me veo en la obligación como tu antiguo maestro de no permitir que continúes por esta senda de destrucción, dijo Artorias con gran decisión. Y al escuchar esta respuesta, Sarumar suelta un pequeño suspiro de decepción y respondió: ya veo. Es una lástima que lo veas de ese modo. Que así sea pues. Esto último lo dijo desenvainando su espada y tomando su postura de lucha. Inmediatamente después de esto, los cuatro sintieron lo peligroso que era Sarumar en ese momento. Por lo que Artorias cargaría contra su antiguo aprendiz, chocando espadas muy rápidamente y teniendo movimientos muy fluidos. A la vez, tanto Briseida como Balgruuf cargaron contra él para ayudar a Artorias, mientras que Vilkas hacía lo mismo tratando de tomarlo por sorpresa. Pero aunque los movimientos de Briseida eran rápidos y precisos, Sarumar utilizaba su daga para bloquear los ataques, mientras que con su espadón bloqueaba y desviaba los ataques de Artorias y Sarumar. Para cuando Vilkas atacó por su espalda, Sarumar se deshace de Briseida desviando su espada y lanzándola de una patada contra Balgruuf. Y liberando su brazo, aprovecha para golpear en el rostro a Artorias y así liberar su otro brazo para luego darse media vuelta y bloquear el ataque de Vilkas, el cual traía una gran fuerza. Tras esto, Sarumar golpea con su rodilla el abdomen de Vilkas haciéndolo caer de rodillas. Pero cuando estaba a punto de recibir el golpe de gracia, Sarumar se ve obligado a bloquear un ataque el cual era de Artorias. Y aprovechando esto, Vilkas se levanta nuevamente y arremete contra Sarumar. Pero su ataque es bloqueado. Y utilizando la fuerza bruta, Sarumar empuja a ambos contra Briseida y Balgruuf. En ese momento es cuando Artorias dijo: Balgruuf, no conseguiremos nada si los cuatro morimos aquí. Tienes que irte y avisarle al rey. Vayan ahora. Yo cumpliré con mi deber. Esto último provocó un pesar en Balgruuf, quien intentando detener a su maestro y amigo quiso decir algo. Pero sus palabras fueron detenidas por Artorias. Debe ser así. Cumple el último deseo de este hombre, dijo Artorias sin dirigir su mirada a Balgruuf. Viendo la determinación de su amigo y maestro, a pesar de estar en contra de abandonarlo allí, Balgruuf toma la decisión de obedecer y respetar el último deseo de su amigo y se retira del campo de batalla lo más rápido posible junto a su esposa. Y también con Vilkas y los Ardad-Yaakchi. Viendo esto, Artorias sonríe mientras dijo para sí mismo: gracias. Ahora podré corregir mi error, aunque muera en el intento. La sonrisa de Artorias no pasaría desapercibida por Sarumar, quien le pregunta diciendo: ¿por qué sonríes? Si me enfrentas tú solo morirás sin lugar a dudas. ¿No le temes a la muerte? A lo que Artorias responde apuntando su espada a su antiguo aprendiz: ¿miedo a la muerte? He vivido muchos años. He visto todo lo que podría haber en una vida. Y si de verdad voy a morir en este campo de batalla junto a mis hombres, me aseguraré de acabar contigo y corregir el mal que has provocado. La forma tan determinante con la cual había hablado Artorias había irritado a Sarumar, quien solo mostraría una mueca de disgusto. Y sin nada más que decir, ambos cargan el uno contra el otro en una impresionante muestra de habilidad y experiencia en el duelo. Como era el estilo que enseñaba Artorias, primeramente fue a por las piernas de Sarumar girando gracias a su daga que usaba como ancla. Pero al no tener resultado, continuó atacando haciendo una combinación de espadón y daga, lo cual había conseguido poner a la defensiva a Sarumar y también provocarle un pequeño corte en su rostro. Tras sentir esto, Sarumar se toca la herida para presenciar su propia sangre en su dedo. Esto hizo que Sarumar se enojara y atacara con una brutalidad sin precedentes.
A pesar de todo el esfuerzo que había hecho Artorias para poder hacer ese pequeño corte en el rostro. Lo cierto es que ya se encontraba muy agotado y con pocas fuerzas para seguir luchando. Por lo que entre los choques de espadas de ambos, Sarumar ataca de forma descendente con su espadón con el fin de atravesar la cabeza de su antiguo maestro. Pero a muy duras penas Artorias consiguió bloquear este ataque, pero su defensa había quedado muy débil. Por lo que aprovechando que su espadón estaba en el suelo, hizo un ataque ascendente para romper de una vez por todas la defensa de Artorias. Lo cual logró y con un rápido movimiento. Sarumar corta en diagonal el pecho de su oponente y rápidamente corta el cuello de Artorias. Lo que hace que retroceda unos pasos y quede totalmente expuesto. Y para finalizar rápido con él, Sarumar atraviesa su corazón con su espadón y tras unos segundos, lo saca lentamente para dejar caer bruscamente el cuerpo ya inerte de su antiguo maestro y amigo. Todo esto fue visto por Balgruuf, Vilkas y Briseida. Pero por sobre todo el más afectado por esto fue Balgruuf. Puesto que Artorias era una de las pocas personas que eran realmente cercanas a él. Después de esto la batalla no duraría mucho. Y sin el apoyo de Balgruuf, Briseida, Vilkas y los Ardad Yakchi, el ejército fue completamente aniquilado. El viaje de regreso a la capital tomaría alrededor de 2 días salir solamente a pie. Y en todo el camino Balgruuf se mantenía en silencio y aparentemente sereno. Pero Briseida sabe que esto es solo una tapadera. Un mal hábito que tenía y seguía arrastrando desde antes de casarse con ella. Pero en el tiempo que tomaron para descansar poco antes de llegar a la capital, Briseida aprovechó esto para poder consolar y acompañar a su esposo. Balgruuf. Balgruuf, mírame. Oye. Dijo Briseida tratando de llamar la atención de su esposo. No te preocupes, Briseida. Estoy bien. Solo. Balgruuf intentaría continuar con su oración, pero fue interrumpido por su esposa quien dijo. ¿Es eso cierto? Te conozco y sé que eso no es verdad. Él era tu amigo y tu maestro. Sé que esto te está afectando mucho. ¿Por qué no hablas conmigo? Dijo Briseida. A lo que Balgruuf responde a la petición de su esposa. Solo. Me preocupa que no podamos salir de esto con vida. Tú viste cómo Sarumar derrotó a Artorias. Él era uno de los mejores espadachines y maestros del reino. Incluso logró luchar contra nosotros 4 al unísono. Tengo miedo. Miedo de que en algún momento mueras a manos de él o a manos de sus seguidores. Y que yo no sea capaz de protegerte. Si te perdiera yo, mi vida ya no tendría sentido alguno. No podría seguir adelante. Al escuchar las palabras angustiosas de su esposo, por primera vez pudo verlo en un momento de debilidad. Por lo que ella posa sus manos suavemente sobre las mejillas de su esposo. Y con una dulce y amorosa voz le responde. Balgruuf. Yo siempre seré tuya y tú siempre serás mío. Eso fue lo que nos prometimos en el altar. ¿Recuerdas? Pero quiero que me prometas algo, Balgruuf. Al escuchar esto Balgruuf la mira atentamente aún con un rostro algo decaído. Prométeme que si yo muero, seguirás viviendo sin importar qué suceda. Si yo muero en esta misión, por lo que más quieras, prométeme que no morirás hasta que vengues mi muerte. Si yo parto antes, prométeme que buscarás el amor y la felicidad en otra mujer. Alguien a quien puedas amar de la misma forma o más fuerte de lo que tú me amas ahora. Estas palabras fueron dichas con una dulce y amorosa sonrisa y también sorprendieron mucho a Balgruuf. Y tomando la mano derecha de su esposa le respondió. Pero Briseida, no sé si yo sea capaz de... Pero Balgruuf no fue capaz de terminar sus palabras cuando es interrumpido por Briseida quien dijo con una voz determinada y mirando hacia el suelo. Prométemelo, Balgruuf. Por favor. Promete que seguirás viviendo si algo llegara a pasarme. Yo tampoco soportaría que algo que pasara. Y volviendo su rostro ahora marcado por sus lágrimas siguió hablando.
Así que por eso. Tienes que prometerme que seguirás adelante. Las palabras de su esposa, sumado también a la determinación que ella hizo énfasis en las últimas palabras, ayudaron a Balgruuf a cobrar ánimos y recuperarse. Y con una sonrisa le responde: está bien. Te lo prometo. Pase lo que pase de ahora en adelante. Si te asesinan, vengaré tu muerte. Cueste lo que cueste y el tiempo que sea necesario. No estoy seguro si podré amar a otra mujer. Pero si tú ya no estás a mi lado en un futuro, lo intentaré. Tras decir esto, ambos se besarían y darían un fuerte abrazo. Como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez. Tras esto, unos minutos más pasaron cuando se pusieron en marcha nuevamente. Y una hora después llegaron a las afueras de la capital. Pero lo que debía ser algo tranquilo, resultó ser un caos y desesperación. Ya que la ciudad, otrora bella y tranquila, ahora estaba cubierta por las llamas y la sangre. No puede ser. La ciudad, dijo Vilkas sorprendido viendo esto. Andrómaca. Elena. No. No, 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 no. Dijo nuevamente Vilkas totalmente preocupado por su familia. Por lo que sin mirar atrás o sin preguntarle a nadie, corrió desenfrenadamente hacia su casa. Espera. Vilkas. Gritó Balgruuf para detener a su amigo, pero sin éxito. Gracias a esto, Balgruuf y su esposa junto a los Ardadjiakchi siguieron a Vilkas y entraron a la ciudad. Como era de esperarse en esta situación, la ciudad se encontraba atestada de los seguidores de Sarumar. Pero lo que más sorprendente también era la ferocidad de Vilkas, quien asesinaba con facilidad a quien se le interpusiera en su camino. Todo con tal de llegar lo más pronto a su hogar. Pero tan pronto llegó a su destino, Vilkas se detiene súbitamente, impactado e inmóvil por la imagen frente a él. Pocos segundos después llegaron Balgruuf y Briseida, seguidos también por los Ardadjiakchi. Pero al igual que Vilkas, ambos quedaron impactados por lo que tenían al frente. No. No puede ser, dijo Vilkas totalmente incrédulo. Paso a paso comenzó a acercarse más a su hogar. Y lo que tenía frente a él era nada más que el cuerpo de su esposa y su hija tirados como si fueran animales en la calle frente a la puerta de su casa. Elena. Andrómaca. Esto no puede estar pasando. No. Es imposible. Decía Vilkas tras caer arrodillado observando el cuerpo de su esposa, el cual se veía como había sido brutalmente asesinada, teniendo 2 flechas en su espalda y un enorme charco de sangre debajo de ella. Señal de que le habían cortado el abdomen con una espada. Mientras que a un costado se encontraba el cuerpo de su hija con la cabeza sangrando. Mientras tomaba las ropas de su esposa en su negación, una pequeña y débil voz se escuchó. Papá. Papá, eres tú. Rápidamente Vilkas tomaría en brazos a su hija y con desesperación le respondió. Sí. Sí soy yo, hija. Soy papá. Tranquila. Ya estás a salvo. Tras esto la niña respondería débilmente. Papá. ¿De verdad eres tú? No puedo verte. Mientras la pequeña Elena decía esto, Vilkas trataba de buscar en su cabeza el lugar de donde brotaba la sangre sin éxito alguno. Pero las siguientes palabras de la niña fueron muy duras para él. Mamá dijo que volverías. Siempre creyó que volverías. No se equivocaba. Si volviste. Al escuchar esto, Vilkas estaba a tan solo unos cuantos pasos de dejar caer sus lágrimas. Así es, hija. Les prometí que volvería por ustedes. Y aquí estoy. Ahora todo va a estar bien. Pero como si la pequeña no hubiera escuchado del todo esto, siguió hablando. Papá. ¿Dónde está mamá? ¿Vamos a ir al festival juntos? Estas palabras fueron una clara señal de lo que se avecinaba.
Y no teniendo nada más que hacer, le respondió con una voz quebradiza. Tranquila, hija. Mamá está aquí con nosotros. Claro que iremos al festival. ¿Y sabes qué? Nos vamos a divertir mucho tú y yo. Ante esto la pequeña respondió casi sin fuerzas. ¡Qué bien! Me voy a divertir mucho. Contigo y con mamá. Luego de decir estas palabras, la niña cerraría sus ojos y sus pequeñas manos dejarían de ejercer fuerza alguna. Y al ver el estado de su hija fallecida en sus brazos dijo con gran dolor. Hija. Elena. No. No te vayas. No tú. Y sin contener más sus lágrimas, Vilkas da un fuerte grito de dolor y angustia por la pérdida de su familia. Mientras que Balgruuf y Briseida solo se quedaron inmóviles observando esta desgarradora escena. Unos minutos pasarían en los que Vilkas estuvo llorando a su hija y a su esposa cuando Balgruuf se le acerca y posando su mano sobre el hombro de su amigo, le dice que deben irse de la ciudad y viajar a los otros dos reinos y demás ciudades para conseguir ayuda. Por unos segundos Vilkas permaneció inmóvil con el cuerpo de su hija en sus brazos. Pero al final, dejó con cuidado a Elena en el piso junto al cuerpo de su esposa. Y limpiándose las lágrimas se unió a Balgruuf y Briseida. Dado que la puerta más cercana a ellos era la misma por la que había entrado de forma apresurada, optaron por ocupar esta misma ruta para abandonar la ciudad. Y lo que más les resultaba intrigante y extraño era la gran tranquilidad y el enorme silencio en la ciudad. Una situación muy similar a la que habían pasado hace tan solo unos días atrás en la emboscada en la torre de Medivh. Lo que hizo que todos estuvieran alerta ante un posible ataque. El grupo completo se encontraba así por varios minutos hasta que estando a mitad de camino de la puerta, el grupo es rodeado de la nada por los seguidores de Sarumar que se encontraban en la ciudad. Sin duda alguna era una situación muy peligrosa. Tras varios segundos de silencio y miradas penetrantes, los seguidores de Sarumar dieron un fuerte grito y rápidamente cargaron contra el grupo de Balgruuf. Pero gracias a que contaban con los Ardad Yakchi y la gran ira que tenía Vilkas en su interior por su reciente pérdida, el grupo lograba mantener su formación sin tener muchas bajas. Pero esto solo era una situación de desgaste. Una carrera para ver si eran los seguidores o ellos mismos quienes terminarían cayendo primero. Luego de unos minutos y una horda interminable de seguidores, los Ardad Yakchi comenzaron a caer con más rapidez. Y al notar esto Briseida, con gran pesar se dirige a su esposo diciéndole. Balgruuf. Tú y Vilkas tienen que irse. Yo les conseguiré el tiempo que sea posible. Váyanse ahora. Las palabras tan repentinas de su esposa lo sorprendieron en gran manera. ¿Qué? Eso ni pensarlo. Tú y yo saldremos de aquí juntos e iremos a buscar ayuda. Respondió Balgruuf mientras seguía luchando. Pero Briseida siguió hablando. No tiene caso Balgruuf. Los seguidores de Sarumar no paran de venir. A este paso vamos a morir todos. Tienen que irse. Pero en su negación Balgruuf le responde. No. No te abandonaré de la misma forma que abandoné a Artorias. No dejaré que mueras en este lugar. Tras escuchar esto, Briseida quita su espada del cuerpo de un seguidor y volteándose rápidamente hacia su esposo, agarra su hombro para que esté de frente a ella y le dice. Mira a tu alrededor Balgruuf. Estamos rodeados. En cualquier momento seremos aniquilados. Si queremos tener alguna mínima posibilidad de acabar con Sarumar, tú y Vilkas tienen que irse ahora mientras yo les consigo algo de tiempo. Sabiendo que las palabras de Briseida contienen una gran verdad que él no quiere admitir por temor a la pérdida, la voz de Balgruuf comienza a quebrarse mientras que su rostro se inclina hacia el suelo para ocultar sus ojos cristalizados. Briseida. Por favor. No me pidas esto. No quiero abandonarte. No puedo hacerlo, dijo Balgruuf negándose a la petición de su esposa. Pero Briseida lo toma de sus brazos para hacerlo reaccionar y responde.
Lo prometiste, Balgruf. Me prometiste que si moría seguirías viviendo para vengar mi muerte. Tienes que seguir vivo, por favor. Tienes que acabar con ese malnacido. Mientras decía esto, los ojos de Briseida comenzaban a desprender sus lágrimas. Tanto para Balgruf como para ella esta era una muy dura despedida. Y finalmente, atendiendo a razones, Balgruf contesta: yo me adelantaré. Tras esta respuesta, Briseida le dedica una última sonrisa llena de dulzura, amor, tristeza, pero también de esperanza. Y con esto ella le dice sus últimas palabras. Te amo, Balgruf. Te amaré por siempre. Lamento que tengamos que separarnos de este modo. Pero antes de retirarse, Balgruf la toma de su mano. Y con gran determinación le contesta: nos volveremos a ver. En esta vida o en la otra. Te amo. Tras esto, Balgruf toma el hombro de Vilkas y entre ambos logran escapar de los seguidores de Sarumar gracias también a la ayuda de los Ardadriachi, quienes murieron después de esto. Al ver cómo su esposo escapaba del campo de batalla, Briseida comienza a dirigir a los guerreros restantes. Y en una gran demostración de destreza y habilidad, Briseida comienza a acabar con múltiples enemigos. Pero pocos minutos pasaron cuando de repente su espada es detenida. Y tomando distancia se prepara para luchar contra este oponente a pesar de ya estar agotada. Pero al ver el rostro de quien fue capaz de detener su espada, Briseida se quedó helada por la gran sorpresa. Darius. ¿Por qué? ¿Acaso tú también traicionaste al reino? ¿Por qué lo hiciste? A pesar de que ya se habían alejado un poco de la batalla, Balgruf sintió un gran dolor en su pecho. No tenía duda alguna. Sabía que este dolor significaba que su esposa estaba en peligro. Y tirando por la borda la promesa y petición que le había hecho minutos atrás, Balgruf regresa al lugar de la batalla, corriendo por los tejados aún intactos y por lugares que aún mantuvieran altura. Ante la pregunta de Briseida, Darius sonríe maliciosamente y responde: ¿por qué? Me cansé de estar detrás de Balgruf en todo. Siempre estuve a su sombra y nadie me reconocía. Pero Sarumar supo valorar mis aptitudes. Me ofreció poder. Pero también creo en lo que él quiere hacer. Ahora quiero ofrecerte lo mismo. Únete a nosotros. No tienes que desperdiciar tu vida sacrificándote por un reino en ruinas. Dijo Darius extendiendo su mano. Sin embargo, la respuesta de Briseida fue totalmente negativa, rechazando la oferta de Darius. Ante esto, Darius le contestó: que así sea. Morirás aquí bajo mi espada. Tras decir esto, ambos cargaron el uno contra el otro. Pero para cuando Balgruf consiguió tener una vista clara desde las alturas del lugar donde estaban luchando, lo único que pudo ver es el cuerpo de su esposa atravesada por la espada de un hombre cuya armadura no reconocía. Debido al cambio de su armadura, Balgruf nunca supo la identidad del asesino de su esposa más allá del hecho de que era un seguidor de Sarumar. Ante esta horrible y dolorosa imagen, Balgruf y Vilkas se retiran nuevamente. Ahora con más determinación que nunca en acabar con el dios y sus seguidores. Pero a pesar de sus esfuerzos, tiempo después fueron acorralados por los seguidores de Sarumar y el mismo Sarumar, quien maldijo a Balgruf con la inmortalidad y a Vilkas lo maldijo convirtiéndolo en una bestia casi sin raciocinio. Esto fue debido también a la frustración y odio que sentía en sí mismo y hacia Sarumar por la muerte de su familia. Ahora en esta condición, ambos vagaron por el mundo por mucho tiempo buscando a alguien que tuviera el poder y la capacidad de hacer frente a Sarumar y vengar a todos aquellos que habían muerto en el tiempo de su traición. Tras terminar de contar su pasado y cómo fue que él terminó siendo maldecido con la inmortalidad, todos en el carruaje incluyendo a Jane se quedaron en silencio. Sin duda era una historia muy increíble y dolorosa. Pero ahora Heller entendía un poco más porque sentía que tenía mucho en común con Balgruf. Ambos perdieron de una manera trágica a las personas que más amaban. Ambos han recorrido el camino de la venganza.
Y ambos conocen el dolor y la impotencia de no poder hacer nada para proteger a sus seres amados. Mientras que Raftalia y Amaya estaban a punto de llorar tras escuchar la historia detrás de Balgruf. Clay solo estaba en silencio. Entiendo perfectamente por todo lo que has pasado, Balgruf. Te entiendo más de lo que me gustaría. Ahora conozco más de tu historia y de este dios. Será un honor y un gran placer luchar a tu lado y acabar con ese malnacido. Dijo Heller extendiendo su brazo hacia Balgruf. A lo que Balgruf responde diciendo: Gracias por sus palabras, mi señor. Para mí también será un honor luchar a su lado hasta el final. Tras decir esto, Balgruf corresponde a Heller tomando su brazo con un fuerte apretón.